Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre los 41 años de la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, estamos de manteles largos. Nos acompaña el profesor Rogelio Vargas Garfias, fundador de la Coordinadora, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Educación y un activo militante de las causas democráticas y de izquierda en este país. Rogelio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este... Gracias a ti, Luis, y muchas gracias por la presentación. Muy amable. No, hace 41 años en Tuxtla Gutiérrez, tú estabas presente cuando se fundó la CENTE. Así es. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Por qué no nos cuentas un poco de los pormenores? Pues mira, nosotros habíamos fundado apenas la Unión de Trabajadores de la Educación unos meses antes, en agosto, y discutíamos en Oaxaca la convocatoria a ese foro nacional de la coordinadora. El primer foro nacional. El primer foro nacional en Tuxtla Gutiérrez. Y entonces eran momentos muy especiales en el país, en Oaxaca. Todavía no se veía un movimiento fuerte en Oaxaca. Y algunos activistas, entre ellos Aristarco Aquino Solís, el compañero Marcos José García y otros, comentamos en corrillos la importancia de asistir a ese evento. No lo pudimos hacer como grupo sindical democrático unificado de Oaxaca, y nosotros asistimos como observadores a ese evento. Asistí y con otro compañero de nombre Jorge, y estuvimos en ese evento de observadores. Fue un evento muy significativo, muy importante. Estuvieron organizaciones de masas en ese tiempo muy fuertes, como el CCL de Chiapas, el CCL de Tabasco, los compañeros de la Montaña de Guerrero, los compañeros de La Laguna y varias organizaciones democráticas que en ese tiempo participaban fuertemente en el país, como el MRM, como COSIP, como la Alianza de Trabajadores de la Educación, entre otros. Fue un evento, yo recuerdo, hace 41 años, muy importante. Todavía siento esa sensación muy hermosa de haber estado en ese evento tan significativo de fundación de la Coordinadora Nacional. Estás hablando de un momento de una enorme ebullición en el movimiento magisterial, que tenía su epicentro precisamente en el sureste, en Chiapas y en Tabasco, donde habían habido varios paros, tomas de oficinas sindicales, etcétera, etcétera. Y ahora mencionaste las organizaciones que se fundaron en aquel entonces, previo a la coordinadora, y que después proliferarían. Tú hablas de los CCLs, Consejos Centrales de Lucha. Así es. Rogelio, ¿siguen existiendo? Pues mira, los Consejos Centrales de Lucha se fundaron en sus orígenes principalmente en Chiapas y en Tabasco. Recuerdo que en la Normal Superior de México, en los meses de julio y agosto de 1979, se presentaron a los cursos de verano intensivos unas brigadas del CCL de Tabasco y del CCL de Chiapas, que estaban anunciando en ese momento ya una huelga que iba a estallar en el mes de septiembre. Y ahí fue donde conocimos la existencia de los consejos centrales de lucha. Fue muy impactante. Estábamos impactados también por la lucha que en ese tiempo se llevaba a cabo en Nicaragua, y los compañeros de Chiapas venían de unas movilizaciones junto con los de Tabasco, que allí en el sureste tuvieron un fuerte apoyo de los maestros y de los padres de familia. En esa ocasión, los maestros estaban solicitando rezonificación por vida cara e incremento salarial. Fue lo que estalló, digamos, el momento fuerte para la construcción de los SLs. El cacique sindical en aquellos años era el profesor y licenciado, como le decían, Carlos Jongitud Barrios, un
egresado de una normal rural, que había hecho carrera dentro del sindicato como porro. Hay una foto suya aventándole piedras a los maestros sotonistas en el momento del 56-60, y que se había apropiado de la dirección del CENTE en el año de 1972, con el apoyo del entonces presidente Luis Echeverría, y había fundado un grupo con un nombre hermosísimo, Vanguardia Revolucionaria, con un himno y todo, ¿no? Vanguardia Revolucionaria, que en la lucha sindical. ¿Quién era Carlos Jongitud? ¿Qué era Vanguardia Revolucionaria? ¿A quién se estaban enfrentando ustedes esos años? En esos años, los maestros jóvenes que ingresamos al servicio, yo egresé de la Escuela Normal de la ciudad de Oaxaca, del Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, en 1978, y ya se sentía muy fuerte la presencia de Vanguardia Revolucionaria. Los ingresamos a las filas del CENTE, éramos obligados a aprendernos el himno de Vanguardia Revolucionaria, éramos obligados a pasar lista en los eventos sindicales que los charros controlaban en cada asamblea delegacional, y sonaba muy fuerte el nombre de Carlos Jongitud Barrios. Era como un dios para los maestros de aquella época de Vanguardia Revolucionaria. Actuaban ya desde entonces, nosotros lo padecimos siendo estudiantes, ya como porros, como policías dentro del sindicato. Y Vanguardia Revolucionaria se fue institucionalizando a partir de formar grupos de porros en todos los estados de la República, en todas las secciones del país. En Oaxaca no fue la excepción. Ya nos perseguían siendo estudiantes, perseguían a las estudiantes de la Normal de Tamazulapan, nos persiguieron a nosotros en el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca, persiguieron a los estudiantes normalistas de Tuxtepec. Ellos, los charros del CENTE, colaboraron para la desaparición del Centro Regional de Educación Normal de Tuxtepec, junto con los gobiernos de aquella época, tanto federal como estatales. Se sentía muy fuerte la presencia muy violenta y policíaca y porril de Vanguardia Revolucionaria, encabezados por Carlos Jongitud y sus porros en cada estado de la República. Oaxaca se incorpora al movimiento nacional a partir de 1980. A la CENTE después todavía tuvo que caminar un rato y hacer muchos debates y discusiones. ¿Cómo es el inicio de la lucha magisterial democrática en Oaxaca, Rogelio? Bien, detonó el inicio del movimiento magisterial en Oaxaca en 1980 el Congreso Seccional para Relevo de Comité Ejecutivo Seccional en la sección 22. En enero de aquel año 1980 fuimos convocados a un congreso y un puñado de delegados democráticos que asistimos, tuve la oportunidad de asistir en representación de la delegación sindical de una región de Oaxaca, que es la región Cañada, y en el evento del Congreso Seccional en Guajuapan de León, nos encontramos varios compañeros democráticos ya en ese momento que estábamos dando la pelea desde ese congreso y desde previamente en las asambleas sindicales. Ahí me encontré con Pedro Martínez Noriega, el primer secretario general de la sección 22. Allí me encontré con Raúl Villaseñor, otro compañero muy activo en aquella época, que después se pasó a la sección 59. Allí me encontré con Aristarco Aquino Solís. Yo los recuerdo perfectamente a ellos en ese congreso de Guajuapan, porque fuimos los que dimos la pelea en ese congreso de Guajuapan contra los charros del CENTE, contra una imposición así brutal. No dieron oportunidad de nada, no pudimos discutir nada, tuvimos que arrebatar la palabra en ese congreso y acordamos, pocos delegados democráticos saliendo de aquel evento, salir a difundir a las delegaciones sindicales lo que había pasado en ese evento de Guajuapan, la imposición. Y nos fuimos a brigadear. Recuerdo que en el Valle de Oaxaca, en ese momento constituimos un pequeño comité que formamos estos 4 compañeros del cual estoy mencionando sus nombres, que nos dimos a la tarea fuertemente de brigadear las delegaciones sindicales. Así que enero, febrero, marzo, abril fueron meses muy fuertes de brigadeo,
muy fuertes, y el 1 de mayo de 1980 las condiciones se dieron y permitió una gran movilización que dio origen a este gran movimiento en la sección Creo 22. que se nos está... Estamos con un... ¿Ya estábamos restablecidas con la comunicación? Disculpa, Rogelio, nos estabas contando entonces de la marcha del primero. Sí, la marcha del 1 de mayo en Oaxaca fue una marcha grandiosa. Esa marcha dio inicio a este gran movimiento magisterial que hoy tenemos y vivimos en Oaxaca. Miles de maestros salimos a la calle, días previos volanteamos, pintamos consignas en las paredes de la ciudad y en las ciudades más importantes del estado, y esa movilización fue una movilización con un gran apoyo popular aquel 1 de mayo de 1980. Rogelio, los maestros que formaron esa coordinadora en Oaxaca, en el resto del país, tú viajaste por todo el país, conoces activistas de todo el país. Esos maestros de hace 40 años, ¿qué similitudes y qué diferencias tendrían con los maestros de hoy en día? ¿Qué ha cambiado en esos docentes? Pienso que los maestros de hace 40 años, Luis, estábamos influenciados en casi todas las normales del país por fuertes movimientos populares y fuertes movimientos políticos. Veníamos de un gran movimiento estudiantil de los años 60, 1968, la represión del 71, y en el país se hablaba muy fuerte de la lucha guerrillera, de la Liga Comunista 23 de septiembre, del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, del Partido Comunista Mexicano, que también trabajaba fuerte en las normales, en todas las normales. Y yo pienso que la ideología, la política democrática que se vivía y se sentía y se impulsaba en las escuelas normales, en los comités estudiantiles de orientación socialista, fueron determinantes para esa formación de los estudiantes de los años 80, que nos dimos a la tarea de brigadear el país. Hoy en día, yo creo que las escuelas normales viven también ese mismo momento, pero en situaciones diferenciadas. Parece ser, es lo que yo creo, que las escuelas normales rurales son todavía ese semillero de los maestros que todavía se forman con una orientación socialista y democrática. Sin embargo, en las otras escuelas normales ha bajado mucho el activismo y la formación político de los estudiantes. Me parece que los estudiantes, los jóvenes de los años 70 y de los años 80 eran un poco más abnegados, un poco más disciplinados, un poco más conscientes, un poco más claros en la comprensión de la lucha de clases que hoy en día. Hay que trabajar mucho más dentro de la coordinadora para que esto pueda ser nuevamente vivido dentro de las filas de la coordinadora nacional. Uno de los grandes momentos de la coordinadora fue en la primavera de 1989, en el que Oaxaca desempeñó también un papel fundamental, aunque en un primer momento, podríamos decir, la locomotora de ese movimiento, como antes lo había sido Chiapas, como en otras ocasiones había sido Oaxaca, fue la sección 9 de la Ciudad de México, fundamentalmente. ¿Recuerdas esas protestas que llevaron a la caída de Carlos Jongitud y al entronamiento del Bester Gordillo? Por supuesto, ¿cómo no voy a recordarlas? En ese tiempo, por acuerdo de la Asamblea Estatal de la sección 22, hubo un equipo de compañeros que fuimos comisionados para quedarnos en la ciudad de Oaxaca al frente de la movilización.
otro gran contingente se trasladó a la Ciudad de México. Pero estuvimos en la Asamblea Nacional semanas antes del estallido del paro en Ciudad Universitaria. Allí estuvimos como sección 22, estuvimos de acuerdo en estallar el paro unitariamente en aquella primavera, y fue bastante hermoso ver cómo los maestros por miles de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de la sección 9, de la sección 10, de la sección 11, de la sección 36, apoyados por la ciudadanía, inundamos las calles de la Ciudad de México y hicimos presente fuertemente la coordinadora nacional en todo el país en aquella época. Pienso, Luis, a 41 años de distancia de la fundación de la coordinadora y a muchos años de aquella primavera de 1989, que pienso que pudimos avanzar un poco más en aquel momento. Pudimos incluso tomar parte del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE en aquella ocasión. Pero la coordinadora nacional, pienso yo, no discutió internamente con más fortaleza, con más, digamos, análisis, la posibilidad de poderle arrancar el CENTE a los charros de aquel momento. Claro que hubo condiciones muy especiales, que a esta hora a lo mejor tendríamos que solamente valorarlas para la historia, para los cuadros nuevos que hoy militan en la Coordinadora Nacional, pero fue una gran movilización, una primavera sensacional, inolvidable, y la caída de Carlos Fungitud Barrios fue, digamos, lo que coronó ese gran movimiento. Aunque llegó otra cacique, doña Elvester Gordillo Morales. Otra. Rogelio, la coordinadora ha tenido a lo largo de 41 momentos muy difíciles. El asesinato de Misael y de Pedro Palma, de Hidalgo, el reflujo y la ofensiva de 1985, en donde Vanguardia Revolucionaria iba con todo, la ofensiva de la reforma educativa, y hoy tiene una relación de interlocución privilegiada, incluso con el presidente de la República. Se ha encontrado con el presidente ya en 18 ocasiones. ¿Cuál de todos los momentos difíciles de la coordinadora crees que haya sido el más complicado, el que más retos haya implicado? Pues mira, Luis, yo creo que en los 41 años de la CENTE tendríamos que ir por regiones o por espacios de acción de la Coordinadora Nacional para poder responder esa pregunta. Pero como Coordinadora Nacional habría que decir que pues ya tratamos con 7 presidentes de la República, hoy estamos tratando con el 8º presidente de la República, tratamos con 16 secretarios de Educación Pública, hoy estamos con el número 17, y en los 41 años de la coordinadora, pienso que el momento más difícil que ha padecido la CENTE fue durante los gobiernos del PAN, ¿sí? No le quito nada de lo difícil que vivimos en la coordinadora con los gobiernos del PRI, por supuesto. Han sido muchos años de persecución, de cárcel, ¿sí? De asesinatos, de golpes, de persecuciones, de porros contra las movilizaciones de la coordinadora, pero pienso que en los años de los gobiernos panistas, previos al gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron los más difíciles para la coordinadora nacional, los más complicados. La pelea que vinimos dando durante el sexenio de Calderón y luego durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto fue una muestra muy grande de que estamos ya padeciendo una ofensiva brutal del Estado mexicano y de las políticas contrainsurgentes del imperialismo en México, que tenían como foco principal acabar con la coordinadora nacional. La reforma educativa que ya se dibujaba con el señor Felipe Calderón
y luego que se profundizó con Peña Nieto, es el ejemplo más vivo, más cruel, más criminal que hemos padecido en la Coordinadora Nacional. Rogelio, esta fuerza de la CENTE se ha propuesto a lo largo de su historia tres grandes ejes: democratizar el sindicato, democratizar la educación, democratizar el país. ¿Qué avances ves tú en cada uno de estos tres frentes? Pienso, Luis, que los tres grandes principios o grandes ejes de movilización de la Coordinadora Nacional, como son democratizar el CENTE, democratizar la educación y democratizar el país, ha tenido sus altas y sus bajas. En el caso, por ejemplo, de la democratización del CENTE, podemos decir hoy en día que ese esfuerzo por la democratización del CENTE está por coronarse en los próximos meses, en los próximos años, siempre y cuando la Coordinadora Nacional aclare dentro de sus filas la importancia que tiene el no dejar que el charrismo sindical, que hoy todavía controla el Sindicato Nacional, siga entronizado y siga haciendo alianzas y siga pretendiendo que ellos son los que pueden en este momento del país y de la vida nacional garantizar que en el país pueda haber un rostro de participación sindical diferente. No lo creo. La coordinadora hoy en día está en todas las posibilidades de disputarle al CENTE el control del CENTE, siempre y cuando se lo proponga con una mayor capacidad de organización y de combate dentro de sus filas. Por supuesto que hay problemas muy serios, porque los charros del CENTE hoy están en sus negociaciones con la Cuarta Transformación tratando de mantenerse, a pesar de que no tienen el respeto ni el respaldo de los maestros de la República. El segundo eje de la democratización de la educación también ha sido un eje muy importante para la Coordinadora Nacional y que ya vivimos en varios estados de la República. Lo vivimos en Oaxaca con el Plan para la Transformación de la Educación, se vive en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán principalmente, sin que deje de lado otros estados de la República donde también tienen sus proyectos de educación. Pero todavía el proyecto educativo de la Coordinadora Nacional es un proyecto que tenemos que hacer público en el país, porque lo hemos discutido en nuestros eventos de educación de la Coordinadora, pero en este momento en el país no es muy conocida la propuesta de proyecto educativo de la Coordinadora Nacional, aunque existe, aunque le hemos comentado, aunque le hemos defendido en eventos, pero es necesario hacerla más patente frente a la ciudadanía, frente a la opinión pública. Pero allí están los proyectos que defendemos en cada estado de la República y un proyecto central desde la Coordinadora Nacional. Yo creo que la parte más débil del proyecto de la Coordinadora en este momento es la democratización del país. Hemos avanzado, sí, no podemos dejar de reconocer que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación en el país, vino a darle un refresco al país. Sin embargo, todavía hay cuentas pendientes de la Cuarta Transformación con los movimientos sociales y con el pueblo de México. Creo que los ofrecimientos que hizo Andrés Manuel López Obrador en su campaña para poder llegar a la presidencia de la República y el apoyo con que contó de la Coordinadora Nacional está en deuda con el pueblo de México y con los maestros. Todavía está muy en la mesa la urgente necesidad de que exista verdaderamente una reforma educativa democrática. La que existe es una reforma educativa refrita, es una reforma educativa que no tocó de fondo la reforma educativa de Peña Nieto y es una deuda pendiente que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación con nosotros. Eso es lo más cercano a nosotros, pero si hablamos de otras cuestiones que tienen que ver con la vida política nacional, también. O sea, en este momento hay una
debilidad muy fuerte de los sindicatos, de las organizaciones democráticas en el país. No se ve un polo democrático que critique, que cuestione las políticas que no son tan democráticas de la Cuarta Transformación. Los problemas que se viven en la clase campesina, las persecuciones, todavía los proyectos estratégicos que están impulsando sin tomar en cuenta al pueblo de México, a las poblaciones originarias. Yo creo que son temas que todavía son en este momento un problema para la vida política nacional y que los maestros desde la Coordinadora Nacional tenemos que observarlas, tenemos que analizarlas, porque nuestra opinión es muy importante para darle rumbo a este país, incluso desde la Coordinadora y en las pláticas y en las discusiones que tenemos con el presidente de la República. Rogelio, a 41 años de vida, ¿tiene futuro la Coordinadora? Por supuesto que tiene, por supuesto que tiene. La Coordinadora Nacional es un ejemplo de cómo es posible hacer las cosas en este país. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nació y creció junto a otras coordinadoras nacionales, Luis. Tenemos la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, tenemos a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que crecieron y que nacieron casi a la par con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero allí hubo cuestiones que ocurrieron en esos frentes unitarios que no ocurrieron en la Coordinadora, y por eso es posible hoy en día que sea vigente la Coordinadora Nacional. Tenemos problemas internos, tenemos fuertes discusiones internas en la Coordinadora Nacional, pero estos 41 años han demostrado que la táctica de la Coordinadora Nacional de movilización, negociación, movilización y unidad y lucha política interna, ideológica, unidad, es la que garantiza la fuerza y vigencia de la Coordinadora Nacional. Profesor Rogelio Vargas Garfias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Contracorriente el día de hoy. A ti, Luis, muchas gracias. Y un saludo muy fuerte a los compañeros. Hay que estar pendientes en el 41 aniversario de la Coordinadora Nacional. Creemos que el aniversario debe ser desde las bases, desde las secciones, desde los estados de la República donde la CENTE tiene vigencia. Lo que no quiere decir que en Palacio Nacional no podamos leer un pronunciamiento democrático en base a los principios de la Coordinadora Nacional a 41 años. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Rogelio. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de todo este difícil año. Vamos a tomar unos días de vacaciones. Los vamos a dejar descansar a ustedes de estos programas y nos vemos el año que viene aquí en A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Hasta el año que viene. Hasta luego.